Muy linda la charla, pero en honor a los que han llegado puntual y teniendo Vamos, en vamos. cuenta que nuestros disertantes están más que listos, vamos a dar inicio a la reunión del foro, si le parece al doctor Cámara, que es mi... Sí, 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 arranquen, arranquen. Esto se está grabando, así que arranquen. Bueno, perfecto. Bueno, entonces le damos las buenas noches a todos, le damos la bienvenida, le agradecemos la presencia y la idea es que en esta reunión del Foro de Medicina Clínica vamos a hacer presentación de un Ateneo, fundamentalmente de un caso clínico muy interesante del Hospital Cuyen de Santa Fe. Y la idea es que Alejandro Moret y Victoria Barra van a ser los encargados de presentarnos este caso y después vamos a dar inicio a la discusión, primero con Córdoba y después con todos los presentes que quieran hacer argumentación. Una vez que los colegas hagan la presentación del caso, vamos a dar posibilidad de hacer algunas preguntas por si nos quedan dudas respecto a esta presentación. Les agradecemos que, como les dije recién, compartan este caso con nosotros, que además de interesante, deja muchas incógnitas, así que estaremos listos para hacerles algunas consultas. Y bienvenidos de paso, ¿ah? Bienvenidos a esta reunión del foro que para nosotros tener colegas jóvenes siempre es muy bueno y nos llena el alma de alegría, así que bienvenidos. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas noches para todos. Mi nombre es Alejandro Molet, soy residente de segundo año de Clínica Médica del Hospital José María Cuyen de la ciudad de Santa Fe y junto con mi compañera Victoria Barra, residente de primer año, vamos a realizar la presentación de nuestro caso clínico. El caso clínico trata de un paciente masculino de 18 años, que es oriundo de San Jorge, que es una localidad ubicada a 160 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, sin antecedentes patológicos previos conocidos, niega hábitos tóxicos, niega alergias, y sí presentaba el paciente múltiples consultas de forma ambulatoria en el centro de salud de su localidad de origen por episodios de edema de ambas manos, que al interrogatorio posteriormente el paciente nos refería que eran de forma generalizada en las articulaciones de ambas manos interfalángicas, que aparecían y desaparecían de forma intermitente bajo ningún tipo de tratamiento y no tenían ninguna relación con algún momento del día. De forma ambulatoria, al paciente se le había solicitado un laboratorio de rutina, donde en ese laboratorio presentaba el paciente una anemia y sin ampliar los estudios de la anemia había recibido tratamiento con sulfato ferroso. El paciente ingresa a nuestra institución a cargo del servicio de urología por un episodio de escroto agudo, caracterizado por dolor y aumento del tamaño testicular del testículo izquierdo, que en ese momento se ha planteado como diagnósticos diferenciales una torsión testicular versus una orquitis, por lo que ingresa a quirófano y bajo exploración quirúrgica no se evidenciaron signos de sufrimiento testicular. En ese momento al paciente se le realiza un laboratorio que presentaba 8.600 glóbulos blancos, presentaba una anemia que era microcítica hipocrómica con un RDW aumentado, presentaba 184.000 plaquetas y sí lo que llamaba la atención era una falla renal, una creatinina de 5,2 con una urea de 1,2, sin alteraciones iónicas y un RIN de 1,4. Hacia el día 2 de internación se nos solicita interconsulta a nuestro servicio, a Clínica Médica, por esta anemia que se venía estudiando el paciente de forma ambulatoria, por esta alteración de la función renal, por este episodio de orquitis y también porque el paciente había presentado registros febriles durante su internación. En ese momento, cuando nosotros vamos a examinar al paciente, se encontraba normotenso, se encontraba febril, taquicárdico en el contexto de la fiebre, saturando 98% aire ambiente. A nivel de cabeza y cuello presentaba una tumoración duroelástica de 6 centímetros sobre la región cervical anterior izquierda, dolorosa, con adenopatías indoloras satélites inmóviles. A nivel del aparato cardiovascular presentaba R1 y R2 hipofonéticos, sin ingurgitación yugular, sin edemas periféricos, presentaba buena entrada bilateral de aire con rales crepitantes en base pulmonar izquierda y el abdomen era blando, depresible, indoloro y sí lo que llamaba la atención era una hepatoesplenomegalia no dolorosa. A nivel del aparato genitourinario presentaba el testículo izquierdo aumentado de tamaño, indoloro, duroelástico, con adenopatías satélites izquierdas móviles, indoloras, y la herida quirúrgica de la exploración que había sido intervenido el paciente el día previo que presentaba buena evolución. Y también a nivel de pirifaneras, presentaba máculas hiperpigmentadas distribuidas sobre toda la superficie corporal, no pruriginosas, asociada a descamación fina, que en ese momento fue valorado por el servicio de dermatología y se interpreta como una pitiriasis versicolor, iniciando el tratamiento con ketoconazol. En ese momento solicitamos una tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis en el paciente que presentaba múltiples adenopatías laterocervicales, la mayor de ellas de ubicación supraclavicular izquierda.
A nivel de tórax presentaba un infiltrado con tendencia a la consolidación en base pulmonar izquierda, con un leve derrame pleural laminar izquierdo. Y a nivel de abdomen presentaba múltiples adenopatías retroperitoneales, se evidenciaba también hepatosplenomegalia, y también presentaba escasa cantidad de líquido libre a nivel del fondo de saco de Douglas. En ese momento ampliamos el laboratorio del paciente que no presentaba modificaciones con respecto al hemograma y el laboratorio de función renal que presentaba previamente. Y en ese contexto era un paciente con poliadenopatías, un síndrome febril y que también venía con una anemia en estudio. Decidimos ampliar el laboratorio para descartar que el paciente no esté presentando un cuadro de lisis tumoral, que presentaba una hipocalcemia leve de 7,9, presentaba hiperfosfatemia, hiperuricemia y no presentaba ningún criterio de diálisis de urgencia. También ampliamos el estudio de su anemia con un perfil de hierro que presentaba una anemia compatible con anemia ferropénica y solicitamos serologías tanto para sífilis, HIV, hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, Epstein-Barr, Chagas y toxoplasmosis, las cuales fueron negativas. En ese momento, ante la sospecha de un síndrome linfoproliferativo, realizamos una punción aspiración de médula ósea, donde en el extendido no se evidenciaron blastos o células plasmáticas, y solicitamos un proteinograma por electroforesis que informó una disminución de albúmina con aumento de alfa-1 y gamma globulinas. Ahora, en este momento, le queremos dar la oportunidad a la Sociedad Argentina de Medicina Interna de Córdoba para que puedan, hasta este momento, con estos datos que tenemos del paciente, escuchar sus interpretaciones diagnósticas o sus diagnósticos diferenciales hasta este momento. Antes de eso, les voy a preguntar a todos los presentes, incluido a Córdoba, si tienen alguna pregunta del caso, de los antecedentes, del examen físico o alguna cosa de los laboratorios que quieran preguntar. Yo si no preguntan, tengo una que es si tienen el parte quirúrgico de lo que vieron macroscópicamente. Ah, perdón, Gustavo. El parte ¿Sí? quirúrgico, o sea, lo que tenemos que no se evidenciaron Del signos de testículo. sufrimiento testicular ahí bajo la exploración quirúrgica y se había interpretado como una orquitis en ese momento. Perdón, no, seguí, Javier, porque iba a hacer más o menos la pregunta parecida. Seguí, después siempre agrego. Hay una pregunta en el chat que consulta si tiene mascotas, por ejemplo, gato. No, el paciente negaba contacto con mascotas y también con animales, digamos, fuera de su domicilio. Bien. Entonces, pregunto, con respecto a la orquitis que tenía, ¿se consideró como una orquiepididimitis infecciosa aguda o no? En ese momento se no presentaba signos ahí locales de purulencia, se había interpretado de tipo reactiva al procedimiento, al cuadro, digamos, del paciente. Lucio, que tiene mala señal, pregunta si tenía algún familiar con patología autoinmune. No, el paciente negaba. Yo una pregunta. Vos mencionaste, Francisco de Rosario, que tenía el antecedente de artritis. ¿En el examen físico de ingreso tenía artritis? No, no presentaba artritis y en ningún momento durante su internación lo constatamos. Perfecto. Y la otra pregunta es si tienen LDH. En ese momento, digamos, se le había solicitado una LDH al ingreso que tenía un valor de 500, estaba ahí levemente aumentado. Gracias. No alcanzo a ver si hay alguna otra pregunta. Si alguien tiene otra pregunta, quiere abrir el micrófono y hacerla porque no alcanzo a ver si hay alguna otra mano levantada. O la gente de Córdoba, si Buenas quiere hacer noches, alguna pregunta. ¿sí? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Qué Rocío tal? Romaní es mi nombre. Bueno, nosotros formamos parte del equipo que ha discutido el caso. Agradecemos, bueno, hay información con la cual no contábamos, como por ejemplo el examen físico o el síndrome febril. Así que, bueno, agradecemos que hayan aportado esta información. Cuando nosotros iniciamos la discusión del caso, hubo una serie de interrogantes que se fueron planteando con respecto a la semiología y con respecto a la evolución clínica del paciente, tanto el examen físico como analítica de imágenes. Así que, bueno, hay información con la que contamos y otra que no.
Así que a partir de eso es la discusión que vamos a plantear a continuación y esperemos que, bueno, el razonamiento sea productivo para todos. Bien, Rocío, ¿la vas a plantear vos directamente? No, le van a presentar Camila Santangelo, Delfina y Lucía, que son tres residentes del servicio. Bien, ¿necesitan presentarla en la pantalla? Sí. Bien, entonces le vamos a pedir que compartan. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Camila Santangelo, soy residente del tercer año de Clínica Médica del Instituto Médico Río Cuarto, de la provincia de Córdoba. Estoy junto a mis compañeras Delfina Bochetto y Lucía Grando, que son residentes del primer año. A continuación vamos a hacer la discusión del caso. Vamos a hacer brevemente un repaso del caso clínico con información que nosotros fuimos recabando, presentada por los compañeros. Bueno, como habíamos dicho, un paciente de 18 años de edad, de oriundo de San Jorge, con antecedentes personales hasta el momento de una anemia en estudio, con múltiples consultas, digamos, por meses por ambulatorio, por un edema en episodios de edema en manos, sin diagnóstico etiológico hasta el momento, sin medicación habitual, negando tóxicos y alergias. Bueno, nosotros acá quisimos hacer como una línea del tiempo para mostrar lo que fue la primera internación que se nos presentó, que fue en diciembre del 2025. Una primera internación, como bien dijeron los compañeros, a cargo del servicio de urología por escroto agudo, que se les hacen interconsultas a ellos por una anemia, una alteración de la función renal y un compromiso sistémico sin un foco claro al momento. Con una primera imagen de tórax que evidenciaba adenopatías supraclaviculares y retroperitoneales, y una evolución del paciente en esta primera internación con una insuficiencia respiratoria aguda y signos de taponamiento cardíaco que fueron con una evolución media tórpida, con un requerimiento de cálula nasal de alto flujo, posterior asistencia respiratoria y un soporte vasopresor. Con una nueva Perdón, realización. perdón. Sí. ¿Puedo decir algo más? Porque después hay datos, digamos, que nosotros vamos a ir continuando en el relato, digamos, de la internación del paciente. Eh, Esos son datos todavía que no dimos, digamos, para no seguir, digamos, hasta adelantando los datos. Queríamos hacer, digamos, como que si ustedes podían haber hecho sus planteos de diferenciales, sus diagnósticos diferenciales hasta ese momento, con los datos que teníamos, tanto del laboratorio del ingreso, con esa falla renal del paciente, con la tomografía que teníamos, y en base a eso después sí continuar con los otros datos que van llevando, digamos, a la resolución del caso. Bien, bueno, nosotros en base a esto primero, entonces, sí nos plantamos una serie de interrogantes. Bueno, lo primero a interrogar, digamos, son los edemas de ambas manos. Digamos, pensamos a ver en qué características tienen, qué comportamientos, saber el tiempo de evolución. Y bueno, esto que habíamos preguntado, si estaba asociado a rigidez o a artritis. Bueno, caracterizar un poco la anemia, cómo era el perfil de hierro, que hablamos ahora de una anemia ferropénica, a evaluar un poco los antecedentes personales del paciente, antecedentes familiares, el tiempo de evolución y los síntomas que acompañaban al síndrome anémico. Bueno, este escroto agudo, el diagnóstico, los estudios complementarios y el tratamiento que se realizó, el compromiso sistémico, evaluar los signos vitales, el aspecto y cómo era el examen físico que ustedes bien lo plantearon. Y en cuanto a la falla renal, bueno, valorar el valor de creatinina, urea, una orina, una proteinuria, ver si habíamos realizado una ecografía renal, si había resultados de alguna biopsia renal que se haya hecho y el tratamiento y evolución que habíamos hecho. Y en cuanto a las adenopatías, que estaba bien claro, bueno, si eran palpables, dolorosas, qué tamaño tenían, si eran móviles, si justamente había resultado de serología como CMV, virus HIV, virus Epstein-Barr, TBC, toxoplasmosis, micosis o pensar en biopsias y marcadores tumorales y un perfil reumatoideo. ¿Sigo? Ahí está Yo bueno, creo que digamos, no. aclarar que en ese momento el paciente con la alteración de la función renal, en el momento del ingreso se le había solicitado una orina completa,
que presentaba proteinuria una cruz y hematuria una cruz, con el sedimento urinario que presentaba hematíes, que presentaba la morfología conservada, y se había realizado una ecografía renal donde los riñones presentaban tamaño normal y no había signos que digamos compatibles con enfermedad renal crónica. Bien. Perdón, Cami. ¿Sí? Yo creo que van a tener que seguir discutiendo ellos porque nosotros la discusión la planteamos a Claro, partir de toda la información, es decir, exacto. de la información que ustedes nos dieron en relación a las dos internaciones, ¿sí? De hecho, Exacto. dentro de su presentación actual hay datos como signos vitales, examen físico, etcétera, que nosotros no lo teníamos en nuestro resumen o presentación de su caso. Entonces, no nos pudimos explayar más que eso y de hecho las preguntas que planteamos ahí tienen que ver con eso, con datos que nos hubiese gustado tener y la impresión diagnóstica es de la historia de las dos internaciones y no Exacto. únicamente de la primera. Por eso es que creo que me parece va a ser más útil que ustedes continúen con la presentación y después nosotros engancharíamos ahí con la discusión de los diagnósticos presuntivos en base a la información, bueno, completa o que teníamos al menos nosotros al momento. Sí, Exacto. estoy de acuerdo, Sí, Rocío, que los chicos de Santa Fe hagan la presentación del caso completo sin ir haciendo paradas de interrogantes porque no es como lo presentaron al caso ni lo enviaron ni como lo hacemos habitualmente, sino que hagan la presentación completa del caso, aunque lo tengan preparado por partes, sino que la hagan completa y después directamente que los jóvenes de Córdoba hagan la discusión y todos los demás también hagamos los aportes en base a un caso completo, ¿ah? perfecto. Hagamos así. Bueno, en ese momento, con los datos que teníamos hasta ahora del paciente, habíamos realizado nuestras interpretaciones diagnósticas orientándonos a distintas etiologías, dentro de ellos de origen oncohematológico, pensando en algún síndrome linfoproliferativo, en un linfoma Hodgkin, no Hodgkin, en una leucemia aguda. También se había pensado en enfermedad de Castleman. De origen infeccioso se había planteado el caso, digamos, como un probable caso de tuberculosis extrapulmonar, mononucleosis. Pensamos también en HIV, que posteriormente fue descartado por las serologías, en parotiditis, en un contexto de un paciente con poliadenopatías y una orquitis, o una infección bacteriana invasiva. Pensamos también causas autoinmunes inflamatorias, como una enfermedad autoinmune sistémica, una vasculitis sistémica o una enfermedad relacionada a IgG4. Y dentro de otras causas también pensamos en un síndrome hemofagocítico, en casos de inmunodeficiencia primaria o secundaria, o en enfermedades infiltrativas tipo sarcoidosis. Hacia el día 3 de internación, 24 horas posteriores a que nosotros conocemos al paciente, evoluciona con insuficiencia respiratoria aguda de tipo hipoxémica, con signos de taponamiento cardíaco, con requerimiento de realización de pericardiocentesis de urgencia, que se ve interpretado como un shock mixto de tipo séptico versus obstructivo. En ese momento, dada la inestabilidad hemodinámica del paciente, se continúa la internación en unidad de cuidados intensivos, en un primer momento con requerimiento de cánula nasal de alto flujo y posteriormente con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica y vasopresores. Y en ese momento se le solicita una nueva tomografía al paciente, que son 48 horas posteriores al ingreso, donde se evidenció un extenso infiltrado en virus merilado en campo pulmonar derecho, derrame pleural bilateral a predominio izquierdo y también un derrame pericárdico severo con signos de neumopericardio, que esto fue post colocación o post realización de pericardiocentesis. Estos son la ventana con el foco en mediastino y este es otro corte que tenemos de la misma tomografía. En ese momento se envía el líquido pericárdico del paciente a físico-químico que demostraba características compatibles con un líquido purulento. Se le tomó hemocultivos por 2 con rescate en 2 de 2 hemocultivos con Streptococcus pneumoniae. Y se envió también a cultivo el líquido pericárdico, que también tuvimos el rescate neumococo, con una vaciloscopía de ese líquido que fue negativa, un examen micológico que también fue negativo, y también se envió a cultivos de micobacterias que también fue negativo. También se envió anatomía patológica, una muestra de pericardio que informaba hallazgos vinculables con un proceso inflamatorio de tipo supurativo. Durante la internación en terapia intensiva, al paciente se le realiza una toracocentesis en el momento del ingreso a la internación a terapia, por ese derrame pleural del lado izquierdo que presentaba, que informaba características del físico-químico 3 de 3 de criterios Lye para exudado, con cultivo negativo del líquido pleural, con requerimiento de colocación de tubo de drenaje pleural del lado izquierdo. En ese momento, el paciente bajo asistencia mecánica respiratoria se le realiza un minival, el cual el resultado del cultivo fue negativo,
y hacia el día 3 de internación, bajo el tratamiento del derrame pericárdico severo que presentaba el paciente, se realiza una ventana pleuropericárdica. Durante la internación en terapia intensiva, el paciente realizó corticoterapia durante el shock a dosis de hidrocortisona de 100 miligramos cada 8 horas con posterior pautas de descenso, y hacia el día 10 de internación, ya en terapia intensiva, dada la estabilidad clínica y hemodinámica que presentaba el paciente, se decide el pase a sala general, el pase a piso, habiéndose interpretado hasta ese momento como una enfermedad neumocócica invasiva, para lo cual al paciente se le había instaurado el tratamiento con ceftriaxona, que posteriormente se le rota por amoxicilina, el cual el paciente cumple por un mes. Y en ese momento, cuando el paciente pasa a sala general, persistía un interrogante diagnóstico que si era si el paciente, todo este cuadro había sido desencadenado por la enfermedad neumocócica invasiva, o el paciente presentaba algo de base que estaba predisponiendo a generar este tipo de infección. En ese momento solicitamos nuevamente una orina completa del paciente, que acá la tenemos, que informaba proteinuria 3 cruces, hemoglobinuria 2 cruces, y sí presentaba en el sedimento urinario abundantes hematíes de morfología conservada. Y en ese momento decidimos solicitar un panel de anticuerpos, y hacia el día 20 de internación, dada la estabilidad del paciente, se le decide otorgar el alta hospitalaria con el objetivo de continuar el paciente estudiándolo de forma ambulatoria en los consultorios que tenemos nuestro equipo de clínica médica en nuestro hospital, y también con el equipo de reumatología pendiente a la solicitud de anticuerpos que habían sido pedidos. Una semana posterior al otorgarle el alta al paciente, reingresa por una disnea clase funcional 3, secundaria a un síndrome anémico severo con requerimiento transfusional. En ese momento al paciente se le realiza un nuevo laboratorio que presentaba una hemoglobina de 6,3, presentaba una eritrosedimentación de más de 120, la función renal del paciente ya la había normalizado, no presentaba alteraciones en el ionograma, presentaba una ligera hipertransaminasemia y sí presentaba un LH de 263, con un RIN de 1,7. En ese momento se le realizó una nueva tomografía al paciente que informaba un derrame pleural del lado derecho, que era contralateral al derrame pleural que había realizado el paciente durante la internación en terapia intensiva, y el infiltrado que tenía tendencia, digamos, a la mejoría con respecto a la última tomografía que presentaba. Durante los estudios complementarios que fuimos realizando en el paciente durante esta segunda internación, realizamos una nueva punción aspiración de médula ósea con una anatomía patológica que informaba hallazgos inmunistoquímicos inespecíficos que favorecían cambios de tipo reactivo. Se le realizó un citogenético en médula ósea, el cual fue normal el estudio, y se solicitó también el rearreglo BCR-ABL, el cual fue no detectable, y la mutación JAK2, la cual también fue no detectable. En ese momento al paciente se le realiza una toracocentesis del derrame pleural que presentaba del lado derecho, el cual los criterios de Lai le daban para trasudado, con cultivo nuevamente negativo. Y en ese momento, dado la persistencia de un sedimento urinario activo con estas manifestaciones que presentaba, se decide realizar una biopsia renal. Y se realiza un nuevo ecocardiograma transtorácico que presentaba derrame pericárdico de tipo restrictivo, por lo que inicia tratamiento con ibuprofeno y colchicina. Se realiza también una biopsia ganglionar de la adenopatía inguinal izquierda que presentaba, los cuales los hallazgos eran compatibles con una linfadenitis de tipo reactiva. Y en ese momento, durante la internación, el paciente intercurre con episodios de hemoptisis, por lo que se realiza un lavado bronquialveolar, constatando una hemorragia alveolar activa, por lo que se instaura tratamiento con pulsos de corticoides que cumple por 3 dosis, con su posterior tapering. Y en ese momento se recibe el resultado del panel de anticuerpos que había sido solicitado, donde informaba hipocomplementemia, un FAN reactivo con un título 1 en 5120, presentaba también anticuerpos antihistonas positivos, anti-RO, anti-LA y anti-SMIT positivo, anti-DNA no reactivo y los anticuerpos ANCA, tanto C como P, negativos. Se recibe también el resultado de las subclases de IgG que también habían sido solicitadas con resultados normales. Y en ese momento también se recibe el resultado de la biopsia renal del paciente, que informaba una glomerulonefritis proliferativa, una glomerulonefritis lúpica clase 3 de la OMS, y se interpreta el cuadro como un lupus eritematoso sistémico con afectación renal, pulmonar y de serosas. El paciente había realizado el pulso de corticoides en el momento que intercurre con la hemorragia alveolar, y posteriormente se realiza el tapering con los corticoides, y en el momento de la alta hospitalaria se le entrega el alta con meprednisona, con hidroxicloroquina, con las profilaxis asociadas al uso de los corticoides, con omeprazol, vitamina D, calcio y TMS, y también el tratamiento por el derrame pericárdico que presentaba con colchicina, ibuprofeno y furosemide. Hasta acá llega el caso.
Bueno, muchas gracias. Ahora las doctoras van a hacer la discusión de los diagnósticos diferenciales que nosotros lo planteamos y bueno, ya han dado el diagnóstico. Este, vamos a ver qué les parece el razonamiento que hicimos. Bueno, ahora seguimos con la discusión. Bueno, esos eran un poco los interrogantes que nos fuimos planteando. Bueno, nos fuimos dando respuesta a esos interrogantes que habíamos hablado hace un rato. El edema en los dedos de ambas manos, que no habían sido constatados durante la internación, que negaba la rigidez, la impotencia funcional, la anemia que la habíamos caracterizado, ferropénica. Bueno, lo que habían hablado los compañeros, el escroto agudo que no impresionó, digamos, solamente como una orquitis se interpretó. La falla renal aguda, ahí con los datos de una creatinina de 5,2, una urea de 1,27, una proteinuria en 24 horas de 1941 y las adenopatías que no habían progresado en las imágenes por lo menos posteriores que habían mostrado. Eh, bueno, recibimos también las determinaciones de los líquidos. Este es el líquido pleural que habían obtenido los compañeros. Y ahora vamos a hablar un poquito de la resolución. Pensamos en diagnósticos sindrómicos. Primeramente, bueno, un síndrome linfoproliferativo, un síndrome anémico, una policerositis o una falla renal aguda. Dentro de estos diagnósticos sindrómicos presuntivos, pensamos, bueno, en enfermedades autoinmunes sistémicas, siempre pensar en lupus, una vasculitis ANCA, una enfermedad por IgG4, la artritis reumatoidea y una esclerosis sistémica. Dentro de las enfermedades linfoproliferativas, pensar en linfoma y síndrome de Castleman. Bueno, en cuanto a las inmunodeficiencias o infecciones crónicas, pensar en HIV, tuberculosis, inmunodeficiencia humoral, las hipogamaglobulinemias y el déficit del complemento, una enfermedad renal primaria o secundaria como una glomerulonefritis membranoproliferativa, una nefritis lúpica o una nefropatía por IgA, y pensamos también en enfermedades infiltrativas como puede ser la amiloidosis. Buenas, mi nombre es Lucía y ahora vamos a hablar más o menos bueno, las cosas que teníamos en contra y a favor de cada diagnóstico presuntivo que pensamos. Primero vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Bueno, la que primero pensamos era lupus, que a favor teníamos más que nada la edad del paciente, un paciente joven. Después la policerositis con el derrame pericárdico y el derrame pleural bilateral, la alteración del sedimento urinario, que si bien no sabíamos bien cuáles eran, pero lo teníamos, las linfadenopatías generalizadas, la anemia de enfermedades crónicas, el edema de manos, que no lo teníamos bien caracterizado, y las adenopatías. Y en contra teníamos más que nada el sexo del paciente, que era el sexo masculino. Acá quisimos, bueno, más o menos hacer un cuadrito de cuáles son las principales manifestaciones del lupus, que no las teníamos, digamos, más que nada en este paciente. El 95% cursa con manifestaciones sistémicas como fatiga, malestar. Bueno, la fiebre la teníamos, la anorexia, náuseas y pérdida de peso. Después las manifestaciones musculoesqueléticas como las artralgias y las mialgias, la poliartritis no erosiva, las deformidades, la necrosis ósea isquémica y la miositis. Las hematológicas, donde sí teníamos la anemia, no estábamos seguros de la anemia hemolítica, podríamos haber también hecho una prueba de Coombs. Leucopenia, linfopenia, trombopenia, esplenomegalia y linfadenopatías, que sí teníamos. Las lesiones cutáneas, el lupus cutáneo agudo, crónico, el subagudo, la fotosensibilidad, las úlceras orales, la alopecia, la vasculitis, paniculitis. Neurológicas, que en este caso no, como la disfunción cognitiva, un síndrome neural, convulsiones o una neuropatía periférica. Dentro de las cardiopulmonares, sí teníamos la pleuritis, la pericarditis, la miocarditis, no, endocarditis tampoco, pero sí teníamos los derrames pleurales, bilateral. Y dentro de las renales, la proteinuria, cilindros celulares, síndrome nefrótico o insuficiencia renal terminal.
y gastrointestinales inespecíficas como anorexia, náuseas, dolor leve abdominal, diarrea, vasculitis, ascitis, la alteración de las enzimas hepáticas, donde sí teníamos un leve aumento de las transaminasas, y trombosis venosa o arterial. Otro diagnóstico que pensamos, también de etiología autoinmune, es la artritis reumatoidea, donde teníamos a favor la BCG elevada, el compromiso renal, bueno, la serositis, la anemia y el edema en manos, sinovitis, y en contra también lo que es el sexo, la edad, que no teníamos la rigidez matinal, que es muy infrecuente el debut sistémico de la enfermedad, las adenopatías y la poliartritis característica. Otro diagnóstico que pensamos, la esclerosis sistémica, donde teníamos a favor ese edema difuso, que sería como una fase, digamos, prodrómica antes de la induración, la afectación pleural bilateral, la pericarditis y el escroto agudo. Y en contra lo mismo, el varón joven, que es muy raro que tengamos, digamos, un seguimiento urinario patológico, las adenopatías generalizadas y que no predispone de forma primaria a infecciones fulminantes. Las vasculitis ANCA, a favor teníamos, bueno, el compromiso renal, la anemia, la poliserositis y el compromiso sistémico multiorgánico, y en contra que no nombraba si había tenido algún compromiso a nivel, digamos, RL, las adenopatías, que la médula ósea tenía cambios reactivos, y el escroto agudo como debut. Y por último, dentro de las sistémicas, la enfermedad por IgG4, donde teníamos a favor el compromiso multiorgánico, las adenopatías, el compromiso renal, el edema de manos recurrente previo, la anemia y la PAMO con cambios reactivos. Y en contra, bueno, de nuevo la edad, porque se da en pacientes más que nada añosos, el escroto agudo como debut, es muy raro una presentación aguda con inestabilidad hemodinámica y no había datos de fibrosis característica. Después tenemos las enfermedades renales primarias o secundarias que también pensamos. Bueno, tenemos la glomerulonefritis membrano proliferativa, que lo que sí teníamos a favor era el deterioro de la función renal de tipo, digamos, agudo, abrupto, los edemas, la edad del paciente y la anemia, y en contra las adenopatías. La nefropatía por IgA, que es la enfermedad de Berger, como elementos a favor, bueno, teníamos la edad del paciente, el sexo, el compromiso renal, los episodios previos de edema, el deterioro transitorio de la función renal, la posible asociación, digamos, con esos procesos infecciosos y la enfermedad que es más frecuente en pacientes jóvenes. Y en contra teníamos las adenopatías, bueno, todo lo que es, digamos, la serositis, o sea, el derrame pericárdico, la pericarditis, la anemia, el síndrome inflamatorio sistémico intenso, más que nada por la BCG y la PCR elevadas, la bacteriemia neumocóxica, el compromiso multisistémico. Y por último, la nefritis lúpica, que tenemos varios elementos a favor, como el compromiso renal con alteración del sedimento urinario, los episodios previos de edema, el derrame pericárdico, el derrame pleural bilateral, es decir, la poliserositis, la anemia severa que presentaba el paciente, las adenopatías, después teníamos los reactantes de fase aguda elevados, la hipoalbuminemia, el síndrome inflamatorio sistémico marcado, que tenía compromiso multisistémico a nivel renal, hematológico de la serosa y los ganglios, que hubo una mejoría, digamos, con el uso de corticoterapia en la primera internación y la edad compatible, digamos, con de debut, digamos, de la enfermedad. Los elementos en contra, más que nada el sexo masculino, porque bueno, sabemos que es más frecuente en mujeres. Bueno, no teníamos el dato de las manifestaciones cutáneas, por eso pusimos ausencia de manifestaciones cutáneas. Tampoco se describían las úlceras orales, no se describían, solo se decía que tenía edema, no sabíamos si era asociado a artritis o artralgias, no se informaban fenómenos trombóticos y de edad algo menos frecuente, bueno, para el debut del lupus masculino. Bien. Bueno, por otro lado, pensamos en el conjunto de las enfermedades linfoproliferativas, dentro de las cuales, sobre todo, los linfomas y la enfermedad de Castleman. Bueno, dentro del linfoma, básicamente, tenemos los dos grupos, que son linfoma Hodgkin y no Hodgkin, que la diferencia principal es, por ejemplo, que el linfoma de Hodgkin es una enfermedad localizada, con presencia de síntomas B, y sobre todo afección del mediastino. En cambio, el linfoma no Hodgkin se localiza predominantemente en retroperitoneo y mesenterio, afección de médula ósea, enfermedad extralinfática, puede tener expresión leucémica y presencia de paraproteínas. Bien, por lo tanto, nosotros pensamos más en linfoma Hodgkin. A favor tenemos sobre todo la edad del paciente, ya que epidemiológicamente se da sobre todo en la segunda y sexta década de la vida, el paciente tiene 18 años,
Se ve más frecuentemente en varones la presencia de adenopatía, sobre todo en las localizaciones características que son cuello, supraclavicular e inguinal, y dentro de las manifestaciones paraneoplásicas presentaba, por ejemplo, la elevación moderada de las transaminasas, hipoalbuminemia, síndrome nefrótico y fenómenos autoinmunes, que nosotros no solamente teníamos la anemia, BCG elevada. En estadios más avanzados podía presentar leucocitosis, leucopenia o trombocitosis y bueno, la policerositis la relacionamos con que se podía explicar con la hipoalbuminemia. En contra, este paciente es que no presentaba adenopatías axilares, que también son características de esta patología, tampoco presentaba síntomas B, porque bueno, en la información que nosotros teníamos no había tenido fiebre, ni prurito, y la anemia que presenta el paciente es microcítica hipocrómica, por lo tanto no nos hace pensar tanto en anemia hemolítica, ya que debería tener LDH más elevada y bilirrubina. Bien, por otro lado, el síndrome de Castleman, a favor tenemos que el paciente presenta linfadenopatías generalizadas, edema, deterioro del estado general, anemia microcítica hipocrómica, hipoproteinemia y proteinuria y hepatomegalia. En contra es que esta patología no explica la falla renal aguda. Bueno, no presenta esplenomegalia porque no teníamos esa información, habíamos puesto eso, y la fiebre también no teníamos esa información. Bien, en cuanto a las inmunodeficiencias, pensamos principalmente en HIV y tuberculosis, y las inmunodeficiencias humoral por déficit de complemento e hipogamaglobulinemia. Bien, en cuanto al HIV, como síndrome retroviral agudo, a favor, este paciente presenta las adenopatías generalizadas de distribución multisistémica, el compromiso sistémico y la edad epidemiológicamente compatible, y en contra es que no presentaba las otras expresiones clínicas. Bueno, repito, fiebre no teníamos el dato, odinofagia, erupción cutánea tampoco teníamos el dato, mialgias, diarrea. Bueno, el tiempo de evolución es distinto al que presentaba el paciente y tampoco explicaría el compromiso de tal magnitud de la serositis y el compromiso renal. Bien, en cuanto a la tuberculosis diseminada, favor, el paciente presenta adenopatías múltiples, derrame pericárdico y evolución a pericarditis efusivo-constrictiva, derrames pleurales, anemia y síndrome inflamatorio crónico, y el compromiso renal que también se explica por la TBC genitourinaria. En contra, bueno, los síntomas clásicos de fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, tos crónica, y en la médula ósea que tendría otros hallazgos, como son los granulomas, por ejemplo. Bien, y en cuanto a las inmunodeficiencias, a grandes rasgos entre los tres, es que, bueno, explicaría a favor la infección invasiva por Streptococcus pneumoniae, la edad del paciente, la anemia, los episodios de edema, y en contra que no tenía antecedentes de infecciones recurrentes, y tampoco explicaría el compromiso renal. Bien, y por último, también pensamos como en amiloidosis como otro diagnóstico, fundamentalmente por la afección renal, ya que el paciente, bueno, presenta proteinuria, insuficiencia renal, la PCR elevada, pericarditis constrictiva y el hepatomegalia. Ya hemos puesto en contra la esplenomegalia, no tenemos el dato, y que no presentó insuficiencia suprarrenal. Bueno, un poquito para concluir, nosotros pensamos en la persistencia de este compromiso multisistémico posterior a que se había resuelto el proceso infeccioso, o sea que nos sugirió en un primer momento que el cuadro infeccioso había sido una complicación secundaria y no la causa primaria de este cuadro clínico. Y el caso más que todo nos orientó a que teníamos que buscar una patología, una enfermedad sistémica subyacente que aún no estaba definida. Entre los principales 4 diagnósticos, primeramente también pensamos un poco a la cabeza lupus eritematoso sistémico con compromiso multisistémico y probable nefritis lúpica, la enfermedad de Castleman, los linfomas y una tuberculosis ganglionar. Un poquito, digamos, acá pusimos qué deberíamos pedir para definir los diagnósticos, si pensaríamos en un lupus, bueno, anticuerpos, ANA, un anti-DNA, un anti-Smith, ver si hay hipocomplementemia, C3 y C4 bajos, una orina de 24 horas con proteinuria y el resultado, digamos, de la biopsia renal, si era compatible o no. Una enfermedad de Castleman, una biopsia ganglionar, un proteinograma por electroforesis, una serología para virus herpes 8, las serologías para VIH y realizar un PET. Para linfoma, una biopsia ganglionar, excisonal en este caso, una inmunohistoquímica, se podría hacer una citometría de flujo y un PET.
Y bueno, pensando en tuberculosis, se podría haber hecho una prueba con una PPD, PCR para Mycobacterium tuberculosis, cultivos y la biopsia, digamos, ganglionar, que se haría a favor, digamos, con VAR y granulomas, que, bueno, seríamos positiva en este caso. Tenemos varios elementos a favor, pero bueno, sí lo que queríamos recalcar es esto de las confirmaciones inmunológicas con los anticuerpos y la anatomopatología de tanto de la biopsia renal o ganglionar, que era muy importante. Eh, Así que bueno, eso fue un poco cómo lo pensamos y la resolución del caso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctoras. Han hecho un raconto de todos los diagnósticos y diagnósticos diferenciales que podía tener este caso. Eh, a la luz de los acontecimientos, la verdad es que tenía todas esas posibilidades, así que creo que han hecho un buen repaso de las posibles causas de lo que le estaba pasando al paciente. Ahora me parece que los jóvenes de Santa Fe quieren hacer un breve repaso de lo que sería el lupus en varones. Así es. Bueno, nosotros basándonos en este caso clínico, quisimos revisar y hablar un poco sobre el lupus eritematoso sistémico en los pacientes masculinos. Hablando un poco de epidemiología, hay que tener en cuenta que es una patología mucho más frecuente en el género femenino, en una relación 9:1, y que esta relación aumenta a 13:1 en la edad reproductiva, teniendo una influencia importante hormonal en esta patología. También tener en cuenta que la mortalidad, a pesar de que la frecuencia es mayor en mujeres, es mucho mayor la mortalidad en el sexo masculino. ¿Y por qué decimos que el lupus es diferente en el hombre que en las mujeres? Hay que tener en cuenta lo que es la influencia hormonal. Las hormonas sexuales tienen un rol importante en la regulación del sistema inmune. Por un lado tenemos los estrógenos que favorecen lo que es la activación de los linfocitos B con la producción de autoanticuerpos y la producción del interferón alfa. Y por el otro lado tenemos los andrógenos que generan un efecto protector, favorece lo que es la tolerancia inmunológica, disminuyendo la actividad linfocitaria y reduciendo la producción de citocinas inflamatorias. A su vez, también muchos de los genes que se asocian a lo que es el lupus eritematoso sistémico se localizan en el cromosoma X, como por ejemplo el TLR7 y el TLR8, y en contraposición a esto que mencionaba previamente, tenemos que en el paciente masculino suele haber un retraso diagnóstico por menor sospecha, por presentar síntomas menos típicos, llevando a un mayor daño acumulado al momento del diagnóstico, con mayor daño irreversible, más hospitalizaciones y peor evolución renal, ya que al momento del diagnóstico los pacientes masculinos suelen tener mayor tasa de nefritis lúpicas, más compromiso de serosas, mayor compromiso cardiovascular y citopenias. Hablando un poco de las manifestaciones clínicas, dentro de lo que son las manifestaciones más conocidas del lupus eritematoso sistémico, como las artritis, las artralgias, el rash, las úlceras orales, suele darse más frecuentemente en el género femenino. En cambio, en el paciente masculino se suele dar con manifestaciones clínicas menos típicas y de mayor gravedad, como por ejemplo el compromiso de mucosas, la nefritis lúpica, las alteraciones hematológicas y cardiovasculares, como fue el caso de nuestro paciente. Para hablar un poco del perfil inmunológico, tener en cuenta que el FANE tiene una sensibilidad de más del 95% y es uno de los criterios de entrada del EULAR para empezar a sospechar en esta patología. Y en el caso también de lo que es el anticuerpo anti-DNA, tiene una alta especificidad y se suele correlacionar con la actividad de la patología y con nefritis lúpica, que en nuestro paciente fue negativo. Tener en cuenta que los pacientes masculinos con diagnóstico mostraron mayor tasa de hipocomplementemia, la mayor parte tienen anti-DNA positivos, con mayor carga inmunológica asociada a nefritis lúpica y mayor frecuencia de compromiso renal y serositis. Nosotros decidimos hacer una revisión bibliográfica. Dentro de la bibliografía de la que vamos a hablar, elegimos un estudio, un metaanálisis de la revista de enfermedad glomerular que analiza 25 estudios, que toma 7.845 pacientes con el diagnóstico de lupus con nefritis lúpica, dentro de los cuales 1.210 son masculinos y 6.635 son femeninos. Por el otro lado, decidimos hablar sobre una revisión, digamos, que toma una cohorte latinoamericana que incluye 1.214 pacientes, dentro de los cuales el 10,1% son pacientes masculinos. Lo que deja en evidencia en la bibliografía revisada es que los pacientes masculinos presentan 26% más de probabilidad de presentar formas histológicas más graves de nefritis lúpica, como es el caso de la nefritis lúpica clase 3 y 4. Nuestro paciente tuvo la nefritis lúpica clase 3. Al momento del diagnóstico suelen tener valores de creatinina más elevados, mayor proteinuria, una albúmina sérica más baja y mayor tasa de hipocomplementemia. El paciente masculino presenta 68% más de probabilidades que el género femenino de consumo de complemento al momento del diagnóstico, y también se asocia una menor remisión completa.
El paciente masculino tiene la mitad de probabilidad de alcanzar una remisión completa en comparación al género femenino con un tratamiento oportuno y correcto. Esto se asocia a una peor evolución renal, ya que el paciente masculino presenta el doble de riesgo de presentar peor evolución renal con mayor requerimiento de diálisis con posterior trasplante renal. En este cuadro quisimos plasmar que los hombres suelen tener mayor frecuencia de presentación de manifestaciones clínicas más graves, como la nefritis lúpica, mayor tasa de hipocomplementemia y mayor alteraciones hematológicas, en conjunto el compromiso cardiovascular y las manifestaciones neurológicas. También quisimos hablar un poco de lo que es el lupus eritematoso sistémico y la enfermedad neumocóxica invasiva, tener en cuenta que esta patología, esta infección, es 13 veces más frecuente en los pacientes que tienen el diagnóstico de lupus en comparación a la población en general. Esto se debe a alteraciones, una de ellas es la alteración del sistema del complemento, tienen un consumo de C3 y C4 durante la actividad de la enfermedad, que esto lleva a que haya una disminución de la opsonización y eliminación de las bacterias encapsuladas, como es el caso del neumococo. A su vez, también esta enfermedad autoinmune se asocia a un hipoesplenismo funcional que lleva a una reducción de la depuración de los microorganismos encapsulados con mayor riesgo de bacteriemia y enfermedad neumocóxica invasiva. También presentan alteraciones de la inmunidad humoral con una producción ineficaz de los anticuerpos que los protegen, digamos, al cuerpo de lo que es los microorganismos encapsulados, con una menor respuesta frente a ellos, y también presentan difusión celular y fagocítica con alteración de lo que es los receptores que se encargan de la fagocitosis. Es importante también tener en cuenta que el lupus eritematoso sistémico en el paciente masculino, digamos, en el momento del diagnóstico, presenta el doble de riesgo de mala evolución renal, tiene una mayor tasa de hipocomplementemia y presenta una mayor probabilidad de nefritis lúpica. Y tienen la mitad de probabilidad de alcanzar una remisión completa de la enfermedad en comparación al género femenino. Acá quisimos demostrar, digamos, las coincidencias que hay entre nuestro paciente presentado en el caso clínico y lo que pone en evidencia la literatura. Coincidían en la nefritis lúpica, sobre todo las clases de mayor gravedad, que en este caso fue la nefritis lúpica clase 3, serositis, que nuestro paciente tuvo el taponamiento cardíaco, la hipocomplementemia, el compromiso cardiovascular, el mayor daño renal en el momento del diagnóstico, y actualmente el paciente está en seguimiento, como dijo mi compañero, por los consultorios externos de nuestro hospital, para ir controlando lo que es la alteración de la función renal. A modo de conclusión, es importante tener en cuenta que si bien el lupus eritematoso sistémico es menos frecuente en los hombres, es una población de alto riesgo por mayor gravedad al momento del diagnóstico, por mayor compromiso orgánico, mayor carga inflamatoria y peor pronóstico renal. Esto nos justificaría la importancia de una vigilancia estrecha y un tratamiento oportuno e intensivo para mejorar la probabilidad de vida. A su vez, queremos destacar la importancia de mantener una visión sindrómica integradora frente a cuadros complejos, especialmente cuando los pacientes son jóvenes con un compromiso multisistémico y una evolución atípica. Muchas gracias. Bueno, estimados colegas, muy interesante el caso. Han hecho una muy buena revisión. También interesante la revisión que han hecho de una situación particular, como es el lupus en el sexo masculino. Lucio ha levantado la mano. Sí, Lucio. ¿Estás aplaudiendo? ¿Tenés mala señal? No sé si hay algún otro comentario. Si Rocío querés hacer algún comentario que yo no te di la palabra. Elías. Sí. Sí, mi comentario, bueno, primero felicitaciones por el caso, es interesante y por todo lo que se ha destacado, ¿sí? Gracias. Yo únicamente quisiera hacer una observación de tipo organizativa. Nosotros deberíamos tener algunos acuerdos, digamos, como para que esto a lo mejor tenga alguna forma de presentarse de otra manera, ¿no es cierto? Yo creo que se puede presentar el caso clínico fraccionado como se ha propuesto, pero me parece que toda la carga de que se hizo de la segunda parte por la participación debería ir al último, no, es decir, yo lo hubiera hecho previo a quienes tienen que discutir el caso y al último toda la demás carga que se ha hecho que me parece fantástica. Pero de alguna manera estas participaciones tienen que tener algún condimento hasta lúdico, vamos a llamarle. Entonces, el que está presentando el caso tiene una expectativa que después quien realmente lo llevó adelante y quien tiene todos los resultados,
bueno, le da algún aspecto lúdico que es lo que nos entretiene a nosotros desde acá, desde que Don Osler se le ocurrió empezar a hacer Ateneo hace más de 100 años. O sea, esa continuidad dentro de lo que es la medicina interna, a lo mejor yo preferiría conservarla. Entonces, a futuro, y esto yo creo que no tiene que ver un poco con la experiencia, nada más. Acá hay muchos que tenemos muchísimos años con esto, y en el caso de lo que se acaba de presentar, no son tantos los años, pero hay una cierta tradición que yo quisiera mencionarla nada más. Así que siempre el que discute tiene una expectativa de decir lo hice bien y qué fue lo que realmente ocurrió. Y en eso consiste por ahí poner algunos condimentos de ocultamiento, como llamarle. Por ejemplo, dejar de poner algunos datos que quien discute dice, che, yo le hubiera pedido tal cosa, ¿lo tienen o no lo tienen? ¿Sí? O sea, una especie de juego en donde se puede hacer una cuestión un poquito más participativa en ese sentido, ¿no? Es una propuesta, simplemente no lo hemos acordado en particular acá en este foro, pero bueno, lo menciono porque creo que viene el caso. Y como esto, como la doctora Susana lo ha venido haciendo muy lindo desde que es presidente, y lo hemos hecho, va, en realidad desde que Alejandra ha sido presidente y le ha dado continuidad, y ahora lo hemos reforzado. Estos Ateneos me parece que tienen una riqueza y realmente uno viene ya con ganas, o sea, uno no viene por compromiso, realmente uno espera llegar a estos miércoles una vez al mes para poder vernos entre todos, pero me gustaría que no se pierda ese estilo, digamos. Simplemente una propuesta, a lo mejor necesitaríamos no sé, algún revisor o quien está a cargo de los más viejos, de decir, a ver, ¿cómo lo vas a presentar? Bueno, mira, sácale cositas, ponele cositas, que esté experimentado nada más, que para conservar ese estilo. Esa es la única sugerencia. Por otro lado, el caso, por supuesto, está muy bien, y me parece que es muy rico, y merecemos, digamos, estos tipos de discusiones. Me parece muy, muy adecuado. Perfecto, Elías, muchas gracias. Javier. Sí, bueno, primero felicitar a ambos grupos. Creo que me parece que finalmente terminó, los colegas del Cuyen cambiaron sobre la marcha la consigna y lograron hacer un Ateneo más clásico a la manera que Elías lo piensa, y la gente de Córdoba aceptó el desafío y terminó haciendo un Ateneo que yo lo escuchaba tratando de no recordar el diagnóstico final que habían planteado los colegas del Cuyen. Me pareció re interesante y digamos, me atrapó, digamos, y me dejé llevar la dinámica de los diagnósticos diferenciales que planteaban los chicos de, de Río Cuarto, ¿no? Eso por un lado. Y después quería suscribir un poco lo que decía Elías, es decir, tal vez lo que tenemos que hacer es definir un poco mejor la consigna. Creo que el Ateneo de este tipo, que es el típico Ateneo de New England, que todavía sigue existiendo y ya cumplió más de ciento y pico de años, hace poco hicieron un homenaje en eso en la New England Journal of Medicine, tiene digamos, la ficción de que uno cuando recoge el dato, por ejemplo, que los colegas del Cuyen nos ofrece, uno puede empezar del final y no por el principio, que eso generalmente en medicina nunca ocurre. Es decir, uno tiene el día uno, tiene el día 2 y va pidiendo estudios, puede pedir estudios en serie, puede pedir estudios en paralelo porque las papas queman, entonces uno hace 40 estudios al mismo tiempo, pero nunca tiene en cuenta en el proceso cognitivo el día antes del final. Y en un Ateneo como este uno lo puede hacer, o sea que uno acepta un poco lo lúdico, la ficción, como decía Elías. La otra manera es como un poco quisieron esbozar los colegas del Cuyen, que también lo puedo referir al New England, el Clinical Solving Problem que se presentaba hace unos años en New England, era más a capela. Esto imagina que la gente del Cuyen tira el primer párrafo y la gente de Río Cuarto dice lo que opina del primer párrafo. Solicita estudios, la gente del Cuyen recoge el guante, tira los estudios digamos, que tienen, que pidió la gente del Río Cuarto, y así van procesando la cosa. Yo creo que ese punto es un poco más realista, pero es muy difícil, porque hay que tener un background en el momento enorme, o tener los libros a mano y empezar ahí a jugar con los libros, ¿no? Así que yo brego por ahora por, digamos, seguir con la modalidad clásica, es que se dé un estudio pormenorizado de lo que ocurrió a la persona, que el ocultamiento sea en el proceso final o en el proceso diagnóstico más importante, y lo demás sea lo más fidedigno a lo que uno vivió cuando fue
digamos, atendiendo al paciente día a día, ¿no? Bueno, ha pedido la palabra Rodrigo, te doy la palabra, después voy a hacer un comentario. Sí, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Rodrigo Tibales, jefe de servicio del Cuyen. Queremos agradecerle al foro la participación, felicitar al Instituto Médico de Río Cuarto porque la verdad la discusión fue muy enriquecedora y bueno, es una anécdota, pero el diagnóstico estaba en el primer puesto, así que felicitaciones. Y solamente un comentario respecto a lo que dijo Elías y Javier un poco. Este caso nosotros lo presentamos hace poco en el Ateneo Interresidencias y que tiene una dinámica diferente a los que hemos presentado en el foro. Por ahí se nos pidió que lo traigamos de la misma manera. Tenía pensada 2 pausas en el medio para algunos comentarios o preguntas, pero bueno, estamos obviamente a disposición para próximos Ateneos e incluso hacerlo en otra modalidad si así se decide. Así que muchas gracias. Bueno, bienvenido Rodrigo, muchas gracias por participar, la verdad que es un gusto que participen de otras provincias en nuestro foro, así que les agradecemos a ustedes y a todo el equipo que seguramente participó con los médicos más jóvenes para compartir este caso. Yo voy a hacer 2 referencias, una al caso. Tengamos en cuenta que cuando uno iba contando el caso o lo habíamos visto y lo habíamos leído, que yo les dije que nos hicieron estudiar bastante, la idea es por qué nos hicieron estudiar, porque uno, en realidad, cuando se planteó el caso inicialmente, uno tenía ganas de pensar un paciente que tenía algo en las manos, y acuérdense que cuando nos contaban el edema de manos, que después no lo habían corroborado con la situación específicamente de cuando lo tuvieron ellos en vivo y en directo, la idea es que uno empezó a pensar, ¿serán unas manos de mecánico? ¿Qué tipo de manos tendría ese paciente? Y trata en general de, cuando uno tiene varios años de clínico, de imaginarse el paciente. Y lo otro, la policerositis. Y ustedes saben que cuando hablamos de policerositis, por lo menos en algunas provincias de la Argentina, además de pensar en lupus, que nosotros tenemos alguna experiencia en lupus en hombre, por lo menos en mi hospital la tenemos, además de eso tenemos que pensar en tuberculosis. Entonces, la idea es que uno se hacía también el planteo de tuberculosis, tal cual hicieron las colegas de Córdoba. Entonces, la idea es que esos 2 diagnósticos me parece que había que jerarquizarlos, más allá que todos siempre estamos entusiasmados con pensar en una oncohematológica y que los que hemos tenido alguna vez un Castleman, como le decíamos antes, en la época, como dice Luis, de que éramos más jóvenes, la sensación es que uno no podía dejar de pensar en eso. Pero me parece que el abordaje del paciente nos dejó mucha enseñanza respecto específicamente a esta situación, a que yo cuando tuve que hacer la síntesis del paciente para hacer el primer cartelito que hago para invitarlos a todos y tuve que poner edema de manos y el tema de que tenía esta orquitis, a ver cómo la planteábamos y recordar siempre esto que ustedes plantearon también inicialmente de la parotiditis, y eso yo creo que nos deja el recordatorio de toda la situación que puede tener el paciente. Eso respecto al paciente. Y respecto al planteo que hicieron de cómo discutirlo, coincido con lo que acaba de decir Javier, que para hacer una discusión en donde uno va haciendo un corte hay 2 posibilidades. O se lo anticipa a los colegas que uno lo va a ir haciendo así, para que se preparen para hacer la respuesta a las preguntas que uno le va a ir haciendo, o uno tiene que ser realmente, o en mi caso en Mendoza Carena, o en el caso de Neuquén, algún otro maestro, o en el caso de Buenos Aires, Cámara o Javier, que tienen esa historia de haber hecho mucha trayectoria clínica con muchos pacientes como para dar respuesta a esas situaciones. Entonces, me parece que nosotros tenemos que todavía adquirir una madurez porque en general estos ateneos, quienes hacen la presentación y hacen la discusión, son médicos jóvenes que nos dan el placer de vivir esta juventud con ellos y estas discusiones que son muy amenas y que nos hacen recordar cómo hacemos discusiones cuando recién empezamos a hacer nuestra trayectoria y nuestro camino en la medicina clínica. Así que estoy de acuerdo que a lo mejor podemos hacer mejor el formato de discutir, dar mejor las consignas, también estoy de acuerdo, pero creo que todavía nos falta un tiempito como para hacer esto de ir haciendo el corte de los casos, excepto que nos preparemos para eso. Sí, Luis. Bueno, creo que estaba Lucio antes, ahí. Sí, pero Lucio levanta la mano, pero tiene mala señal, así que lo tenemos que leer. No sé No si sé ahora si me recupera escuchas. señal. ¿Me escuchás, Lu? Ahí sí te ¿Me escuchás, escuchamos, Susana? Lucio, sí.
Sí, te No, escuchamos. quería preguntarle si hicieron el ejercicio de preguntarle a la IA qué diagnóstico hacía. Victoria o alguno de ustedes tienen ese ejercicio de la ya. No, o sea, nosotros lo que pasa es que, viste que estamos divididos por guardias. Justo nosotros cuando conocimos al paciente no fue nuestra guardia, pero bueno, fueron los diagnósticos, digamos, diferenciales que se habían planteado en ese momento. Nosotros después al otro día conocemos al paciente, ya con, digamos, los planteos realizados por la guardia que había tomado ese día el caso. Bien. Yo después de leerlo, lo corté, lo pegué y le pregunté a la IA qué pensaba que era el diagnóstico y me puso con más de 90% de sensibilidad y especificidad lupus eritematoso sistémico. Y me llamó la atención que, claro, cuando voy a preguntarle en qué se basaba, toda la literatura no tenía nada que ver con Argentina. O sea, que el sesgo que podemos tener es que probablemente en Estados Unidos o en la literatura inglesa esto sea un lupus, pero no siempre puede ser un lupus cuando vivimos del Ecuador para abajo. De hecho, plantearon diagnósticos bien típicos de nuestro país, ¿no? Por eso me pareció interesante las limitaciones, ahora que está muy de moda preguntarle a la IA si está de acuerdo con mi diagnóstico, este, que las limitaciones son reales, porque yo también pensaba más cosas que solo lo que me dijo la IA. Y felicito a los que presentaron porque me pareció muy, pero muy interesante. Luis, Yo Bueno, quería agregar, si es posible, eh, ¿se escucha? sí, tiene la palabra Luis y ya te la doy, Alejandra. no, una cosita que yo hubiese preguntado. Nosotros no nos manejamos a veces con las caracterizaciones étnicas de la persona porque nos resulta incómodo, ¿no? Pero el lupus europeo y el lupus latinoamericano son muy diferentes en la práctica cotidiana y básicamente la genética que más de pueblos originarios y criollos, digamos, tiene formas de clínicas muy graves, a diferencia de la forma europea de lupus, que es más un diagnóstico bastante más liviano, solamente los síndromes de anticoagulante lúpico es lo más grave que hay, o sea, suele haber mucha diferencia, eso es importante, ¿no? Y cuando nosotros a veces hemos dado charla por Latinoamérica, nos presentan unos casos de lupus espantosos que yo hace 1000 años que no veo, ¿no? Con pericarditis, miocarditis, encefalitis, de daño medular agudo, cosas horribles, más allá del compromiso nefrológico que es común. Yo habré visto algún caso más y no hice diagnóstico, pero recuerdo un solo caso en toda mi vida médica de lupus en un varón. Y es un paciente que lo veo frecuentemente porque trabaja en el hospital. Empezó con unos síntomas mínimos, con unas lesiones en la piel, un poquito de artritis y dolores en las manos. Cuando estaban hablando del edema en miembros en la mano, hay una enfermedad media parecida a la polimialgia reumática, que son varias S son como que es splitting edema, hinchazón en la mano, y son enfermedades inmunológicas medias sin características, pero forman parte de ese síndrome, digamos, que se ve. Lo que sí me llamó de este paciente, que después en el seguimiento, bueno, era diabético, enfermedad cardiovascular marcada, qué sé yo, hizo hace varios años una neumonía, sin otro compromiso nada más que la neumonía, no tuvo compromiso de ningún tipo. Y después, por tener este Angor y una insuficiencia aórtica, se le practicó una nueva tomografía para ver cómo estaba el tamaño de la aorta, para ver si se iba a colocar un TAVI, no se iba a colocar un TAVI. Y cuando le hace una nueva tomografía, tenía todo el pericardio calcificado. Se hizo un cateterismo derecho, en el cateterismo derecho tenía esa onda de W que se ve cuando hay cierta restricción, aunque el paciente clínicamente no tiene falla cardíaca derecha, pero tiene restricción. Y hizo unas calcificaciones extensas de todo el pericardio, y en ningún momento a lo largo, porque lo he visto y siempre consulta en el hospital, porque es alguien que trabaja en el hospital y ve al reumatólogo en forma continua, jamás manifestó tener pericarditis. En ningún momento, no me voy a olvidar.
Por eso, digamos, lo cuento así como anecdótico, porque es el único paciente que yo recuerdo que haya tenido, que haya tenido lupus en un varón. Y ahora sí le quiero preguntar a la gente que lo atendió al paciente, ¿cuál fue la pista para que ustedes pidan, digamos, entre comillas, la cuestión inmunológica? ¿Qué les hizo sospechar que el paciente pudiese tener un lupus? Primero, que nos pareció, digamos, bastante dificultoso el caso del paciente porque mientras tanto el paciente tuvo muchas intercurrencias graves, estuvo en terapia intensiva, hizo un derrame pericárdico severo, posteriormente hizo una hemorragia alveolar. Sí, lo que nos llamaba la atención es que un paciente previamente sano, sin ningún tipo de antecedentes, haya desarrollado una enfermedad bacteriana invasiva de esa forma, con el compromiso multiorgánico. Y en ese primer momento, en ese primer contacto que nosotros tuvimos con el paciente, no nos dio tiempo, digamos, de poder seguir avanzando con los estudios porque 24 horas que lo conocemos intercurre con la insuficiencia respiratoria, hace el derrame pericárdico y termina internado en terapia intensiva. Posteriormente, cuando vuelve a sala general, al tener, digamos, toda esta clínica, esta enfermedad bacteriana invasiva, el sedimento urinario activo persistente, las poliadenopatías, sí empezamos a sospechar una enfermedad sistémica y por eso en ese momento, apenas pasa el paciente a sala general, habíamos solicitado el panel de anticuerpos. Está bien. A veces pasa cuando un paciente tiene tantas complejidades y tantas cosas juntas que conviene uno separarse y que venga otro y lo mire, ¿no? Totalmente. Porque cuando uno va atendiendo al paciente, se va como confundiendo y a veces mimetizando. A veces conviene que alguien venga de afuera y que lo mire totalmente frío, sin tener nada que ver con la historia y acierta más el diagnóstico, ¿no? Cuesta cuando uno está como equivocándose con el paciente, de repente iluminarse. Por eso te pregunté, ¿cuál fue lo que motivó que ustedes le hagan el diagnóstico, ¿no? Bien, Alejandra. Bueno, un poco yo quería, no de ninguna manera, creo que lo que dijo Rodrigo está bien, pero nosotros adoptamos esta modalidad este año de Ateneo porque realmente fue mucho más dinámico y con mucho más seguimiento, porque es como la historia se cuenta y cómo se va viviendo en una residencia o en un servicio. Muchas veces, yo estoy de acuerdo que en un Ateneo se pueden hacer una línea ortodoxa y es la que teníamos hasta el año pasado en los Ateneos nuestros, y este año vino gente que innovó y propuso eso, y ¿por qué no? Dijimos, no estoy tan en acuerdo que se necesite tanta expertía y tiempo, sino que justamente la expertía se va haciendo en el andar. Entonces yo creo que si queremos nosotros compartir con médicos jóvenes y cómo lo viven y cómo transitan un caso clínico, tenemos que empezar a lo mejor a pensar en otros formatos, como, bueno, se está practicando, nosotros estamos practicándolo dentro del curso de grandes síndromes clínicos, y bueno, gente del Iturraspe y del Cuyen están, uno de los promotores un poco es, no, es Rodrigo, de esto, de cómo vivo el caso, cuáles son las cuestiones con las que me enfrento, cómo lo voy haciendo. Y en esta discusión surgen a veces propuestas y cuestiones, y ya no jugamos solo al diagnóstico final, sino cómo vamos transitando la medicina en la vida real desde un servicio de clínica médica, con los embates, con las bajoneadas, con las subidas, con las bajadas. Pero yo creo que estoy de acuerdo que quizás hay que normatizarlo y poner en consigna, pero quizás también, y esto un poco comentando, pienso que se debe pensar en un formato un poquito más ayornado al tiempo, porque realmente el interés por los Ateneos que nosotros hemos visto en los últimos 3 meses del grupo de residentes se ha incrementado con respecto al ortodoxo, mucho. Ellos mismos se entusiasman por esto de ir contando paso a paso e ir diciendo paso a paso las cuestiones que van surgiendo. Así que yo creo que estoy de acuerdo que habría que normatizarlo previamente, pero quizás habría que pensar un poquito en innovar un formato que para la llegada, digamos, a un grupo con una mentalidad quizás formateada de distinta manera, ya sea por la IA o por la tecnología,
bueno, debemos quizás también pensar en un plan B, digamos, ¿no? Esto creo que quizás a lo mejor si hubieran conversado un poquito entre los dos residentes, las dos residencias, a lo mejor hasta dónde, lo único que me parece que faltó, eso de, bueno, hasta acá planteo yo, desde acá plantean ustedes y después seguimos nosotros. Pero bueno, el formato un poco es como que mantiene también en vilo al que está participando del Ateneo y no forma parte ni del grupo discutidor ni del grupo presentador. El que está afuera va viviendo como lo vivió el presentador y el que va discutiendo lo está viendo como esa mirada que recién planteó Luis, esa mirada de afuera que por ahí la ve más clara, no porque tenga mucho más camino recorrido, sino porque la ve clara porque está desde afuera de la vivencia del caso. Bueno, quería dejar este comentario un poco, porque bueno, es el formato que estamos haciendo en Santa Fe, y lo lleva adelante Melina Veloso, que es la codirectora que está haciendo esta sistemática de Ateneo. Y bueno, y este Ateneo realmente fue rico desde ese planteo. Fíjense que se habló un poco de algunas cuestiones particulares, de la invasión bacteriana, del compromiso sistémico, de ese no saber si estamos con una tuberculosis, una bacteriemia neumocóxica o estamos ante un linfoma. Pues desde ya en el Ateneo participó un hematólogo y un reumatólogo en nuestro Ateneo, y ellos también plantearon sus puntos de vista y sus pareceres y la probabilidad de enfermedad linfoproliferativa de este paciente. Así que bueno, era un poco para dar un punto de vista de quizás por qué se planteó de esta manera el Ateneo. Bueno, para terminar, en el chat hay un mensaje de Lucio Criado que dice que si en 10 días no hay diagnóstico es bueno cambiar de equipo asistencial. Hay otro mensaje de Francisco Concilio de Rosario que opina que hay que hacer a veces uno clásico y a veces uno interactivo por etapas y hacer un reglamento y que vamos experimentando las modalidades, que ambos todo suma. Y también felicitaciones a ambos casos y una discusión espectacular. Y Lucio pasó unos aplausos. Así que todos sumamos a esos aplausos para ambos equipos de Santa Fe. Le agradecemos a Córdoba, le agradecemos a todos la presencia y los aportes que se han sumado. Diego Pina está pasando también unos aplausos y como siempre le agradecemos a Luis Cámara la paciencia y la amabilidad que tiene para que desde la Sociedad Argentina de Medicina nos haga el soporte técnico para poder llevar a cabo estas actividades del foro, que en general son actividades que tienen mucho trabajo atrás, pero que nos benefician a todos y nos hacen este momento de encontrarnos desde varias provincias del país y por lo menos pasar un momento grato, ameno, de habilidades sociales. Bueno, vamos saludando. Se cortó Se el te gozo, cortó el sí. audio, Saludamos, Susana. listo. Que Así no que queden bueno, los colegas como que algo, para mí estuvo excelente, son matices. Bueno, Eso, o disculpe, sea, un no minuto nada opaca, más. eso no opaca para nada totalmente convencido que estuvo excelente y quiero felicitar Claro, a ambos equipos muy porque bueno la verdad que todo. estuvo excelente. El caso Nosotros, espectacular, la Bien, discusión muy hemos buena. aprendido Muy mucho, buena, sí, por fue eso. enriquecedor y como siempre creo que lo hemos disfrutado mucho, así que Creo que por eso digo Rocío que quería decir algo, felicito Susana. a ambos equipos. Sí, disculpe, bueno, nosotros primero agradecer la posibilidad de participar. Para nuestro grupo de residentes es la primera vez, entonces creo que desde ahí uno, bueno, aprende, ¿no? Agradecerle a los colegas de Santa Fe porque el caso fue más que productivo. Yo creo que ellos han intentado y lo han logrado explicar el caso sin dar tanta información para que esto no sea tan obvio, tan evidente, lo cual muchas veces no es fácil, ¿no? Tratar de ocultar y no mentir y tratar de que esto sea una investigación con una búsqueda y un razonamiento clínico, que es lo que intentamos hacer con los residentes.
Esto es una experiencia para ellos, supongo, y para nosotros también, así que estamos sujetos a sugerencias para próximos ateneos de discusiones. Del mismo modo, también nos planteamos nosotros esto de la presentación del caso clínico, ¿no? Si es muy redundante y si lo volvemos a hacer y si lo hacen ellos primero. Tal vez faltó esa comunicación para que esto sea algo más dinámico y que tal vez le pongamos sacar más jugo a la discusión en sí misma, a la teoría o la experiencia de los colegas que están prestigiosos del foro. Pero bueno, esto creo que es un aprendizaje, ¿no? Ya el participar para nosotros fue más que gratificante, habrá que ajustar cuestiones a futuro. Muchas gracias. No, Rocío, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo por haber participado y haber preparado el caso, que lo han preparado realmente muy bien. Insisto, hemos aprendido un montón, que es lo más importante, y hemos pasado un grato momento aprendiendo medicina un miércoles a la noche, que para nosotros realmente es todo una ganancia. Así que muchísimas gracias a los dos equipos, y la idea es que, bueno, vamos a perfeccionar la consigna para que a lo mejor el próximo vez elijan si quieren una cosa tradicional o si quieren una experiencia más novedosa. Les agradezco a todos la presencia. Como les decía, le agradezco a Luis el soporte técnico y que siempre nos hace todo el acompañamiento en esta actividad. Y a ustedes les deseo lo mejor y que nos encontramos el mes que viene, casi terminadas las vacaciones de invierno para la mayoría de nosotros, así que vamos a ver cómo hacemos con esas fechas y casi con el tema del Mundial, que ya sé que los hombres me van a querer matar si tenemos algún partido cercano a nuestro último miércoles del mes. Espero que no. A los demás les digo que estén muy bien, que disfruten el partido del sábado, y Javier, nosotros a disfrutar nuestros cumples. Te mando un besito. Chao, hasta luego, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Gracias.